Con este va a ser mi tercer video acerca de el linaje Illuminati de los merovingios. Me voy a enfocar en esta ocasión en el linaje de Saint Clair o Santa Clara de Roslin, donde hay una capilla que parece tener toda la simbología de la logia masónica del Arco Real. Esta logia es particularmente peligrosa porque se disfrazan de católicos y con mucha facilidad engañan a un amplio número de católicos que, pues al ver todas las amenazas del progresismo, están ansiosos por creerle a quien sea. Aquí hay algunas páginas. Saint Clair de Roslin. La llegada de les Saint Clairs, que esta sería la forma originaria del apellido, con el escocés rey Guillermo el León en 1174, fundó una dinastía, Saint Clair en Escocia, que ha sobrevivido hasta nuestros días, aunque la línea Roslin terminó con Guillermo el último de los Roslins de 1778. Su establecimiento en Escocia dependió en gran medida del apoyo que recibieron de la familia Morville. Morville se escribe. Hugo de Morville obtuvo en la década 1120 una tenencia en Northamptonshire de David I, rey de Escocia, en honor a Huntingdon y adyacente a las tierras de Guillermo de Sancto Claro. Sancto Claro era al principio. Luego se convirtió en Saint Clair y finalmente en Sinclair. Hugo se casó con Beatriz de Beauchamp, miembro de la familia que poseía grandes propiedades en Bedfordshire, cerca de Ayton-Scone, y Sandy, propiedad de Hammond de Sancto Claro, hermano de Guillermo. Hammond perdió estas propiedades de Bedfordshire ante Hugo de Beauchamp cuando Enrique II ascendió al trono en el año de 1154. Hugo y Beatriz abandonaron Inglaterra y Hugo se convirtió en condestable del rey de Escocia, un cargo hereditario. Ricardo, hijo de Hugo, y Guillermo, su nieto, lo sucedieron. El primer Enrique de Saint Clair, registrado en Escocia, fue el sheriff baronial Lauder, uno de los dos grandes feudos regionales de Escocia otorgados por Hugo por David I. A Hugo por David I. La evidencia más antigua de un Saint Clair en Roslin se obtuvo en el registro del padre, una carta del rey Alejandro II en 1244. Nisbet afirmó que se otorgó en 1180, pero no se conserva ninguna carta que lo demuestre. Ahí tenían dudas sobre si Alejandro II o III la otorgó a los 31 años, pero tuvo que ser Alejandro II porque ya constaba en otros registros un tal William de Saint Clair que poseía en Roslin antes de 1280. En el año 31 de Alejandro III, si Enrique de Roslin, que la accedió a Alejandro II, era hijo de Enrique de Saint Clair, seguirá siendo también un misterio. Seguirá siendo un misterio. Según hay Henry de Saint Clair, hijo de William, fue uno de los barones de Escocia. 100 años después, su descendiente, Sir Henry de Saint Clair, se había convertido en conde de Orkney por matrimonio. El condado se perdió en 1471 cuando el rey escocés Jacobo III obligó a William a cederlo, compensándolo con el castillo de Ravencraig en Fife. Sin embargo, los Saint Clair conservaron vastas propiedades, pero todo esto cambiaría en 1476, cuando Sir William cedió a Oliver, su hijo mayor de su segundo matrimonio, unas tierras de
Lothian, en el norte, a William, hermano de Oliver. A partir de ese entonces existieron dos ramas distintas, los condes de Caithness y los señores de Roslin. Una tercera rama, descendiente del hijo de Sir William de su primer matrimonio, fueron los lores de Saint Clair Dysart, en Dysart, que se unieron a Hermanstone en 1659 al perderse la línea masculina. Hay una línea femenina también, por tanto, de los Saint Clair. El último de los Roslin falleció en 1778 sin herederos varones legítimos. El título y la propiedad del castillo de Roslin se lo queda la finca, que era parte de la finca original, pasaron a los lores de Sinclair y posteriormente a la familia de Erskine por matrimonio. Familia Erskine. Por supuesto, muchas nuevas ramas de la familia Sinclair fueron establecidas por hijos menores que permanecieron en Escocia o abandonaron el país para comenzar una vida nueva, incluso en Estados Unidos, incluyendo hijos naturales que portaron el apellido, pero a quienes se les negó cualquier legitimidad por haber nacido fuera del matrimonio. Y así reclaman ser descendientes de Jesucristo, ¿no? Como lo plantea el infame libro Illuminati, el Código Da Vinci de Dan Brown. Además, muchos agricultores que trabajaron en las fincas de los Sinclair adoptaron el apellido de sus terratenientes para sus hijos, algo común en la Escocia feudal. En consecuencia, es imposible asegurar quiénes de los muchos Sinclair en todo el mundo son descendientes del primer William de Saint Clair de Roslin. Existe un programa de ADN familiar que ayudará con el tiempo, pero sin documentación verificable, los resultados siempre serán inciertos. O sea que esto incluso ya se está buscando orígenes genéticos. Aquí nos pone el sello de Sir William de Saint Clair, Dominus Williamus de Sancto Claro, ese sería como se les conocería, reproducido del original adjunto de Rockman Roll. John Balliol juró fidelidad al rey inglés Eduardo I en Newcastle upon Tyne el 20 de noviembre de 1292 y exigió a sus nobles escoceses que estamparan sus sellos en un acto de lealtad. El programa de investigación de ADN no está disponible, la página actualmente no está disponible, raro. Alguien no lo ha pagado. Cambiaron de página, dice Sinclair Research. Este es el sitio web oficial de estudio de ADN de Sinclair. Sinclair o Sinclair. Ayudamos a quienes comparten nuestros apellidos y nuestras familias de afinidad a obtener la información necesaria para demostrar su conexión con uno de nuestros más de 14 linajes. Explore uno de los estudios de ADN familiar más completos de Internet y contáctenos si desea usar la genética para resolver su genealogía de Sinclair. Si no saben nada de esto y tienen el apellido Sinclair, no lo hagan porque esta gente lo que está haciendo es buscar supuestamente, o es toda esta faramalla, todo este teatro, para buscar supuestamente a los descendientes de Jesucristo. Porque de este linaje ellos dicen que va a surgir el anticristo, el falso Mesías que ellos van a entronizar como un dictador mundial en algún momento, porque pues así lo menciona la Sagrada Escritura. Entre los descendientes merovingios de la nobleza negra pues se encuentra la casa real de Carlos III de Inglaterra, rey masón. Un llamado para que todos nuestros linajes sean examinados, Big y 700. En los últimos años, la prueba Big y el Family Tree DNA o ADN en español nos ha ayudado a alcanzar un nivel de comprensión sobre nuestra familia que nunca pensamos que fuera posible. El estudio comenzó en el año 2004. La nueva prueba Big
Y, o sea, cromosoma Y700, es el último avance en Family Tree DNA para identificar SNPS para cada linaje desde la edad media temprana hasta la genealogía de nuestro rango de edad objetivo. Necesitamos al menos 2 miembros de cada linaje que se sometan a la prueba Big Y700. Solicitamos la ayuda de cada miembro para contribuir al fondo general del FTDNA. Puede indicar a qué linaje beneficia su donación. Podría ser una donación de entre 10 a 20 dólares, preferiblemente más si puede, así que considere donar si desea explorar más posibilidades de su linaje específico. Y incluso ya tienen un video promocional. For those that don't know how to find us, I want to point out that the St. Clair, the software that runs it, is clunky, and mucho interés en encontrar esto, porque después de la publicación del libro de Dan Brown, muchos tienen la arrogancia de creer que son descendientes probablemente de la casa del rey David. Vamos a revisar esto luego con más detenimiento, la página de la búsqueda del ADN. Vamos con la página de el castillo y la capilla, que es un templo masónico. Página oficial del Roslin Chapel. La familia Saint Clair. La capilla de Roslin ha sido propiedad de la familia Saint Clair desde su fundación en 1446. En 1995, el actual conde de Roslin creó Roslin Chapel Trust para supervisar el programa continuo de conservación y se convirtió en presidente de su junta directiva. La condesa de Roslin preside el comité de gestión de los fideicomisarios, que ayudan a los fideicomisarios con la gestión estratégica de los planes de conservación y negocios, trabajando con el director, quien tiene la responsabilidad diaria del sitio. Aquí dice que es una lista de rollos. Gar, o jefe de horcadas y conde de Moere Romsdal, en Noruega, nacido en el año 835 después de Cristo. Primer duque de Normandía, hijo de Rockval el Poderoso, quien primero luchó y luego también en el año 912 después de Cristo firmó la paz con el rey Carlos el Simple de Francia. En el tratado firmaron en Saint-Clair-sur-Epte, donde la familia toma su nombre. Rollo nombrado, dice que en este rollo fue nombrado primer duque de Normandía y posteriormente se casó con Gisela, Giselle, una de las hijas del rey Carlos el Simple de Francia. Llegó a Inglaterra con su primo hermano Guillermo el Conquistador y luchó con él en la batalla de Hastings en el año 1066. Escoltó a la novia del rey Malcolm, princesa de Sajonia Margarita, desde la corte de Hungría, donde se crió, hasta Escocia, conocido como el bienhechor de Saint Clair. Por su amable porte, fue nombrado copero de la reina Margarita y se le concedió la baronía en Roslin 1070. También fue nombrado guardián de las Marcas del Sur, con la responsabilidad de defender la frontera de Escocia contra los frecuentes ataques ingleses, y en una de estas expediciones murió. Henry Saint Clair, segundo barón de Roslin, fue nombrado caballero del rey Malcolm, quien confirmó la baronía de Roslin y también le otorgó a Enrique la baronía de Pentland. Varios éxitos militares contra los ingleses estuvo con el rey cuando Malcolm fue asesinado en 1093 durante el asedio de Alnwick en Northumberland. Acompañó a Edgar Atheling, hermano de la reina Margarita de Escocia, en la primera cruzada en el 1095 y participó en el asedio de Antioquía en 1098. Henry Saint Clair, tercer barón de Roslin, sucedió hacia 1153 y murió en 1214. El primer Saint Clair que vivió en Roslin, nombrado caballero por el rey David I y consejero privado, fue enviado por el rey Guillermo el León como embajador ante Enrique II de Inglaterra para reclamar al rey inglés el territorio disputado en Northumberland. Luchó en la batalla de
Northallerton, 1138, fue recompensado con el don de Cardaín en el 1153, siendo conocido a partir de entonces como Cardaín Saint-Clair. Sir William Saint-Clair, cuarto barón de Roslin, sucedió hasta 1214 y falleció en 1243. Henry Saint-Clair, quinto barón de Roslin, sucedió en 1243 y murió en 1270. Ayudó al rey Alejandro III a capturar las islas occidentales. Nos vamos a saltar los que no tengan mucha historia hasta Sir Henry Saint-Clair, séptimo barón de Roslin. Sucedió en 1297, murió en 1331, luchó con sus dos hijos John y William en Bannockburn. El rey Roberto I de Escocia lo recompensó por su valentía con el regalo de Petland Moor. Fue uno de los nobles escoceses que en 1320 firmaron la declaración de Arbroath, que proclamó ante el Papa la independencia de Escocia de Inglaterra. El hermano de Enrique, William, fue nombrado obispo de Dunkeld y demostró gran valor en 1317 al repeler una invasión de ingleses que habían desembarcado en la costa de Fife mientras el rey se encontraba en Irlanda. A partir de entonces el rey se refirió a William como el obispo combatiente. Tras la muerte de Roberto Bruce, los hijos de Sir Enrique, Guillermo y Juan fueron elegidos junto con Sir James Douglas y Sir Roberto Logan de Restalrigh para llevar el corazón del rey a Jerusalén y depositarlo en la iglesia del Santo Sepulcro. Nunca llegaron a su destino. Durante una feroz batalla contra los moros de Teba, España, en 1330, Guillermo, su hermano Juan y Douglas murieron. Los moros quedaron tan impresionados por la valentía de los caballeros escoceses que permitieron a los supervivientes llevar a sus muertos y el corazón de Bruce para enterrarlos en casa, pero no en la iglesia del Santo Sepulcro. Sir William Saint-Clair, octavo barón de Roslin, sucedió en 1331 y murió en 1358. Se casó con Isabela de Strathern, hija de Malise, conde de Caithness, Strathern y Orkney. Es importante el título de Orkney, conde de Orkney. Malise no tuvo herederos varones y tras la muerte de Guillermo, su hijo, con Isabel, Henry fue reconocido como el 42 conde de Orkney en 1369. 10 años después, como el primer príncipe de Saint-Clair de Orkney, además de los títulos heredados de su padre, Henry también se convirtió en Lord Shetland, Lord Sinclair, Lord Presidente del Tribunal Supremo de Escocia, almirante de los mares, gran protector y guardián y defensor del príncipe de Escocia. Aquí ya se cambia el nombre a Sinclair. Sir Henry Saint-Clair, décimo barón de Roslin, segundo príncipe de Orkney. Sucedió en el año 1400, falleció en 1420. Se casó con Egida, hija de Sir William Douglas, adquiriendo así los señoríos de Nithsdale, la custodia de 3 marcas y 6 baronías más. Fue tutor de Jacobo I de Escocia durante su minoría de edad. En 1406 el príncipe, de 12 años, fue enviado a la corte francesa para su educación y seguridad acompañado de Sir Henry, capturados por los ingleses en Flambourg Head. Ambos fueron llevados a la Torre de Londres. El heredero del trono escocés permaneció en cautiverio durante 18 años, regresando a Escocia en 1424, solo a cambio de 40,000 libras esterlinas, una suma descrita como una factura para manutención y educación del joven príncipe. Sir Henry obtuvo su libertad en 1407 mediante el pago de un rescate. Era el tiempo en el que Escocia no se llevaba bien con Inglaterra. Sir William Saint-Clair, undécimo barón de Roslin, príncipe de Orkney. Sucedió en 1420 y murió en 1484, fundador de la capilla de Roslin. Esto es lo importante. Se casó en primer matrimonio con Margaret Douglas, hija de Archibald, cuarto conde de Douglas y primer duque de Touraine y viuda del conde de Buchan o Buchan.
De este matrimonio tuvo un hijo, William, y 4 hijas. Margaret falleció en el año de 1452 y se casó en segundas nupcias con Marjorie, hija de Alexander Sutherland Dunbit, con quien tuvo 5 hijos: Oliver, William, David, Robert y John. El fundador de la capilla poseía vastos territorios e influencia. El rey Jacobo II consideraba su poder una amenaza, y sobre todo porque Catalina, hermana de Sir Guillermo, estaba casada con el hermano del rey, el duque de Albany. Las relaciones entre el rey y su hermano eran difíciles, y en un momento dado Jacobo encarceló al duque de Albany en el castillo de Edimburgo. En 1445 Jacobo II entregó a Sir William el condado de Caithness a cambio de Nithsdale, y en 1471 Ravenscray a cambio del condado de Orkney. Jacobo II había adquirido Orkney tras su matrimonio con la reina Margarita de Dinamarca y fue anexada formalmente a la corona escocesa por la ley del Parlamento de 1471. Durante su vida, Sir William dividió sus propiedades entre sus 3 hijos mayores: William de su primer matrimonio, Oliver y William del segundo. La mayor parte de las propiedades con diferencia correspondió a Oliver, por lo tanto, su hijo mayor, conocido como William el Derrochador, quedó prácticamente desheredado. Recibió de su padre únicamente la baronía de Newburgh en Aberdeenshire, Roslin, Pentland, y las tierras más prestigiosas pasaron a Oliver. William el Derrochador impugnó la reclamación de su hermano sobre Roslin y se firmó un contrato posterior entre ellos que confirmó el derecho de Oliver sobre las propiedades de Roslin. Sin embargo, Oliver cedió a William otras tierras de Midlothian, junto con los castillos de Ravenshoek, Dysart en Fife, en un lugar llamado Fife. Posteriormente, William declaró jefe de los Sinclair, por una ley del Parlamento con el título de Barón de Sinclair. Al segundo hijo de su segundo matrimonio también fue llamado Sir William Sinclair. Le habían dado en 1476 el condado de Caithness. Así, en el momento de la muerte del fundador, en 1484, sus vastas posesiones se habían dividido entre 3 ramas de la familia: los señores de Sinclair de Dysart, los Sinclair de Roslin y los Sinclair de Caithness. Si hoy conocemos más Sinclair, es de este linaje de Caithness. Siguiente, Sir Oliver Sinclair, 12º barón de Roslin. La baronía de Roslin pasó a Oliver, quien se casó con una hija de Lord Broadwick y tuvo 4 hijos: George, Oliver, William y John. Este último se convirtió en obispo de Brechin y ofició la ceremonia nupcial entre María, reina de Escocia, y Enrique Estuardo, Lord Darnley, en Holyrood, 29 de julio de 1565. Sir William Sinclair, 13º barón de Roslin, además dotó a la capilla de terrenos para viviendas y jardines. Sir William Sinclair, 14º barón de Roslin, nombrado Lord Presidente del Tribunal Supremo de Escocia por la reina María en 1559. Tenían ya poder, ocupaban cargos públicos. Sir William de Sinclair, 15º barón de Roslin, sucedió en 1602, murió en 1610. Hermano del antiguo barón que realizó importantes ampliaciones al castillo de Roslin, construyó las bóvedas, el salón, la torre del reloj, así como la gran autopista de Roslin, la gran escalera de piedra de 1,5 metros de ancho que conduce desde el sótano hasta la planta superior del castillo. Sir William Sinclair, 16º barón de Roslin, sucedió 1610-1650, recibió las cartas en 1630 de los masones de Escocia, aquí hay algo importante, reconociendo que el cargo de gran maestro masón de Escocia había sido hereditario en la familia Sinclair
desde que fue otorgado por Jacobo II en 1441. Las cartas originales fueron destruidas en un incendio. William continuó la obra de su padre en el castillo, construyendo sobre las bóvedas hasta el nivel del patio. Falleció en 1650. Esta parte es de las más importantes porque para la mayoría de las personas la secta masónica solamente aparece a partir de su refundación en 1717. Pero obviamente que sería ingenuo de nuestra parte pensar que solamente eso era. Tú estás escuchando la redacción abierta de Héctor Rosales. Así es como me voy llenando de ideas para escribir esos artículos que tanto les gustan. Así paso gran parte del día allegándome de información, que luego cobra otra forma en mi cabeza. Sir John Sinclair, 17º barón de Roslin, sucedió 1650, falleció 1690. Resistió durante un tiempo, cuando el castillo fue asediado en 1650 por las tropas de Oliver Cromwell, al mando del general Monk, pero finalmente fue capturado y enviado al castillo de Tynemouth, regresando a Roslin poco antes de su muerte en 1690. Sir James Sinclair, 18º barón de Roslin, sucedió en 1690, falleció en 1706, hermano del anterior barón, tuvo 2 hijos, el mayor de los cuales, James, murió en la batalla de Boyne en 1690, dejando como sucesor al hijo de su hermano menor, Alexander. Sir William Sinclair, 19º barón de Roslin, 1706, falleció en 1778, el último heredero varón de la rama de Roslin de los Sinclair. Sir Walter Scott, quien lo conocía bien, lo consideraba un laird escocés de la vieja escuela y lo describió así. El último Roslin era un hombre de más de 1,80 m de estatura, con cabello gris oscuro, erguido y elegante, de hombros anchos, atlético, apto para la guerra o la caza, con una mirada noble de orgullo reprimido e indudable autoridad, rasgos hermosos y llamativos en general, aunque algo duros y exagerados al considerarlos en detalle. Su tez era oscura y canosa, y nosotros, los escolares, nos golpeábamos para verlo realizar proezas de fuerza y habilidad en los antiguos juegos escoceses de golf y de tiro con arco. Solíamos pensar y decir entre nosotros que toda su figura se le parecía al famoso fundador de la raza Douglas o de la dinastía Douglas. En todos los deportes masculinos que requieren fuerza y destreza, Roslin no tenía rival, pero su particular deleite era el tiro con arco. Fue 4 veces capitán de la Honorable Compañía de Golfistas de Edimburgo y en 3 ocasiones, la última a sus 68 años, ganó el Silver Club. Desde 1744 se le otorgaba en el concurso público de la ciudad de Edimburgo. También fue brigadier de la Real Compañía de Arqueros de la Guardia Real de Escocia. Al no tener heredero varón, renunció a su cargo de gran maestre masón hereditario de Escocia ante las logias escocesas en su fundación en 1736. Las logias luego lo designaron como el primer gran maestro masón no hereditario de Escocia en su relación del día de San Andrés del mismo año. En su oración fúnebre en 1778 se dijo que, descendiente de una casa ilustre cuyos héroes a menudo sangraron por causa de su país, heredó su espíritu intrépido y unió a la virtud más suave de la humanidad y los modales pulidos de un caballero, no civit sed societati pixit. No vivió para sí mismo, sino para su comunidad, es lo que quiere decir este latín. Se casó con Cordelia, hija de Sir George Wishart, baronet de Clitford Hall, con quien tuvo 3 hijos y 5 hijas, pero todos murieron jóvenes, excepto su hija Sara, por quien pasó la sucesión. Una hija Sara, por eso es que a lo mejor hay algunos Sinclair de este linaje que no los vamos a encontrar directamente con ese apellido.
De esto es lo más importante. Pocas veces se filtran cosas de sociedades secretas, pero esto es importante. Aquí, como puede verse, no figura la refundación de la masonería en 1717 porque estos linajes eran de una élite dentro de la élite misma de la masonería, por lo cual no eran católicos como trataban de aparentar. Siguiente, Alexander Wedenberg Sinclair, primer conde de Roslin. Sucedió en 1778 y falleció en 1805. Sarah Sinclair se casó con Sir Peter Wedenberg en Chester Hall y tuvieron un hijo, Alexander, y una hija llamada Janet. Janet se casó con Sir Henry Erskine, quinto baronet de Alba. Habíamos quedado que este apellido sería entonces el de la sucesión actual, Erskine. Alexander Wedenberg de Sinclair contribuyó enormemente a la preservación de la capilla. También fue diputado por los distritos locales de Ayrn, Burns, Richmond, Castle Rising y Oakhampton. Fue nombrado procurador general en 1771 y fiscal general en 1778, Lord Presidente del Tribunal Supremo en 1780 y Lord Canciller, Presidente del Tribunal Supremo en 1780 y Lord Canciller durante el gobierno de Pitt. Por si no lo sabías, William Pitt el Viejo y William Pitt Joven son los primeros ministros de Reino Unido que impulsan la equivocadamente entendida como independencia de México. Ellos son los que impulsan la violencia de criminales como Miguel Hidalgo y Costilla. Ellos son los que, a través de sus bancos Illuminati, financian con usura, porque fue a tasas muy altas, las armas para tratar de separarnos de nuestra madre patria España. Lord Presidente del Tribunal Supremo de 1780 y Lord Canciller durante el gobierno de Pitt en 1793, cargo que ocupó hasta 1801. En 1780 fue nombrado barón de Loughborough, en el condado de, ahí dice, Surrey. Aunque se casó 2 veces, no tuvo hijos. En 1795 fue nombrado nuevo barón de Loughborough, esta vez en el condado de Leicester, con la condición de que el título pasara a su sobrino. También los masónicos, ¿no? A su sobrino. En 1801 fue nombrado primer conde de Roslin en el condado de Midlothian, con una disposición similar para la sucesión. Cuando murió en 1805 le sucedió su sobrino, hijo de su hermana Sarah. Y este hombre se hizo llamar Sir James Sinclair Erskine. Eso es lo importante de esta sucesión. Siguiente. Sir James Sinclair Erskine, segundo conde de Roslin, 1805, falleció en 1837. En varias ocasiones fue miembro del Parlamento por Castle Rising, Merpeth, Kirkcaldy, director general de la Cancillería de Escocia, Lord Presidente del Consejo y Gran Maestro Masón de Escocia. Se casó con Enriqueta Bouvier o Bouvirie. Bouverie sería Enriqueta Bouvieri, hija de el honorable Edward Bouverie, que falleció en 1837. Le sucedió su hijo James Alexander. Pero aquí también lo dice, fue el jefe de jefes de la secta masónica. En otros documentos ya sabemos que ellos ordenaron la construcción de la capilla de Roslin precisamente guiados por exiliados, por miembros de la secta de los Caballeros Templarios, que el rey de Francia, que el Papa no lograron detener, no lograron arrestar y ejecutar a tiempo. Huyeron a Inglaterra e Inglaterra los protegió. Siguiente caso, James Alexander de Sinclair Erskine, tercer conde de Roslin. Sucedió en 1837 y murió en 1866.
maestro de Woodhouse y secretario de Estado de Guerra en 1859. Se casó con Francis Wemyss, o Wemyss sería, ¿no? Francis Wemyss, hija del teniente general William Wemyss William Wemyss del castillo de Wemyss en Fife. Encargó al arquitecto David Bryce la restauración de la capilla de Roslin, que es en realidad un templo masónico. Se atendieron las tallas de la capilla de la Virgen, se reubicaron las piedras de la sacristía y se erigió un altar. La capilla fue reinaugurada el martes 22 de abril de 1862 por el obispo de Edimburgo. Siguiente heredero, Francis Robert St. Clair Erskine, cuarto conde de Roslin. Sucedió en 1866, murió en 1890. Junto con su título, heredó de su padre una finca en Fife y más tarde 3.000 acres, con un valor de más de 9.000 libras en rentas, regalías, minerales de carbón. Fue alto comisionado de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia en 4 ocasiones y capitán del Cuerpo de Caballeros de Armas. En 1870 celebró una gran fiesta masónica en Roslin, a la que asistieron más de 1.000 masones. Ese era su poder de convocatoria. Y al año siguiente fue elegido 69º Gran Maestro Masón de Escocia, cuando en verano de 1871 indicó que no deseaba ser considerado para la reelección. Una petición de 7.000 firmas reunidas por las logias lo persuadió para reconsiderar y mantenerse en el cargo. Se casó en 1866 con Blanche Adelisa, segunda hija de Henry Fitzroy y viuda del honorable Charles Maynard. No los conozco. El cuarto conde fue un poeta de renombre y hay motivos para creer en la tradición de que habría sido nombrado poeta laureado en sucesión de Tennyson, de no haber sido por su fallecimiento en 1890. Fue autor de un volumen de sonetos en 1883, sonetos y poemas de 1889, que incluía una lírica jubilar titulada Amor que dura para siempre. Escrita en 1887, fue dedicada a la reina Victoria, reina masón y Illuminati, y publicado por orden suya. Fue embajador extraordinario en Madrid, España, con motivo del matrimonio de Alfonso II con Mercedes de Borbón en enero de 1878, y cuando la novia de Alfonso murió a los 18 años, en junio de ese mismo año escribió una elegía a su memoria, una especie de poema para recordarla. Añadió un ábside a la capilla para que sirviera de baptisterio, o sea, una especie de parte de la iglesia o de la capilla donde se hacía un bautizo, donde se bautizaban, con un órgano encima. La obra es de Andrew Kerr. El conde también llenó el arco del baptisterio con el hermoso trazador de roble que se puede ver hasta hoy, decorado con su escudo. Murió en 1890 y fue enterrado por petición propia en la esquina suroeste de los jardines de la capilla, siendo el primero de los condes de Roslin en ser enterrado en la capilla. Allí se puede ver un hermoso monumento en su memoria y a su esposa, fallecida a la edad de 94 años, tallado en arenisca roja por W. Byrne Rind. Siguiente caso. James Francis Harry St. Clair Erskine, quinto conde de Roslin. Sucedió en 1890 y murió en 1939. Se casó en 1890 con Violet, hija de Robert Charles Gray Bynner. En su boda, el príncipe de Gales, masón de alto grado, posteriormente Eduardo VII, propuso la salud de los novios. Harry era un amigo cercano del príncipe, quien posteriormente se convirtió en padrino de su hijo. Al igual que el cuarto conde, era un entusiasta propietario de caballos de carreras. Uno de sus favoritos era Buccaneer, uno que le llamaban Buccaneer, quien ganó la Copa de Oro de Ascot, pero también era un jugador y en una ocasión apostó 15.000 libras a que Buccaneer ganaría la Copa de Manchester, pero el caballo perdió.
Jugaba a la ruleta en Cannes y en Monte Carlo, los mayores casinos de la mafia, ¿no? De la mafia europea. Relató sus hazañas en su autobiografía, titulado Mi apuesta con la vida. Era un ludópata. 6 años después de heredar títulos, propiedades, patrimonios, minas de carbón en Dysart, activos por valores de más de 50,000 libras y un yate de vapor de gran esplendor, lo perdió todo y se declaró en bancarrota o en quiebra. La vajilla de plata, oro y plata de la familia se vendió en una subasta que duró 3 días en Edimburgo. Era tan grande el tesoro que guardaban, pero no tenían liquidez, y él quería el dinero líquido. Tras quedar en bancarrota, renunció a su puesto en la caballería ligera de Fife. Fue rechazado cuando intentó reincorporarse al régimen al estallar la guerra de los Boers, donde Inglaterra masónica hizo los campos de concentración por primera vez. Ansioso por viajar a Sudáfrica, consiguió un trabajo como corresponsal de guerra para el periódico Daily Mail. En este puesto presenció más de la campaña de lo que podría haber visto participando en el rescate de Lady Smith. Siendo hecho prisionero en 2 ocasiones, escribió sobre estas experiencias en el libro 2 veces capturado. La hermana de Harry, Millicent, se casó con el heredero del duque de Sutherland, pero su propio matrimonio con Violet terminó cuando su suegro descubrió que le había regalado una tiara turquesa de 2,000 libras a una amiga. Un acto de infidelidad. Ante su divorcio, Harry Sinclair se había unido a unos amigos para fundar Lord Roslin Theatrical Performance. Supongo que era una compañía de teatro. Aprovechando su experiencia y se unió a la compañía en la gira. Fue durante su carrera como actor que conoció, a los pocos días de que se casó con su segunda esposa, Georgina, que será como Georgina, Georgina, una actriz estadounidense. El matrimonio duró 2 años y en 1908 se casó por tercera vez. En 1917 fue reinstalado como director de las minas de carbón de Dysart y trabajó allí hasta 1923, cuando fueron arrendadas a la Fife Coal Company. Su hijo murió en 1929 y a su muerte en 1939 lo sucedió su nieto. Siguientes casos más contemporáneos, pero ninguno que haya vivido en el tiempo en el que yo nací. Anthony Hugh Francis Harry de Sinclair Erskine, 6º conde de Roslin. Sucedió en 1939, falleció en 1977. En la década de 1950 dirigió un importante programa de trabajo en la capilla, durante el cual se reparó el techo de la sacristía y se limpiaron a mano las tallas interiores durante años. En 1950 añadió la primera vidriera conmemorativa del baptisterio, diseño de William Wilson. Está dedicada a su hermano, el oficial piloto, el honorable Peter Sinclair Erskine, quien falleció en servicio en 1939, y a su padrastro, el comandante de ala, Sir John Milbank, quien falleció en 1947 por heridas sufridas también durante la Segunda Guerra Mundial. En 1970 añadió una segunda vidriera dedicada a su madre, la princesa Dimitri de Rusia, fallecida en 1969. El diseño y la obra son de Carrick Wallen. La princesa era una gran amante de los animales y el tema de la vidriera era San Francisco de Asís. Está rodeado de pájaros y mariposas, una ardilla y un conejo, y un símbolo de sus orígenes australianos, un canguro. Ambas son obras de gran valor. El 6º conde murió en 1977. No sabemos si esto ya tenía connotaciones ocultistas o culto a la madre tierra, pero pudiera ser, ¿no? Porque también se ha estado deformando a San Francisco de Asís, o lo que él proponía, por marionetas Illuminati, como fue el caso del Papa Francisco. Por último, Peter Sinclair Erskine, 7º y actual conde de Roslin, casado en 1982 con Helen, condesa de Roslin. Tienen 2 hijos, 2 hijas. Jaime, lord de Loughborough, nacido en 1986,
Lady Alice de St. Clair Erskine, nacida en 1988, Lady Lucia St. Clair Erskine, nacida en 1993, más o menos de mi edad, el honorable Harry St. Clair Erskine, nacido en 1995. Así que este linaje Illuminati sigue. Y obviamente que en esta página oficial se omiten muchas cosas, pero sí que nos da una referencia muy clara de su pertenencia a la masonería. Vamos ahora con la corporación petrolera Sinclair. Harry Ford Sinclair. 6 de julio de 1876, 10 de noviembre de 1956. Si te dicen que ellos no tienen conexión, te están mintiendo. Todos ellos tienen conexión. Fue un industrial estadounidense y fundador de la Sinclair Oil. Estuvo implicado en el escándalo de Teapot Dome en la década de 1920 y cumplió 6 meses en prisión por desacato del Congreso. Aunque esto dañó su reputación, regresó a su vida anterior y disfrutó de su posteridad hasta su muerte. Sinclair era un ávido propietario de propiedades para usos deportivos, uno de los principales patrocinadores de la Liga Federal de Béisbol y una fuerza en las carreras de pura sangre en los hipódromos de Estados Unidos. Los caballos de su establo ganaron el Derby de Kentucky y 3 veces el Belmont Stakes. Primeros años de vida. Harry Sinclair nació en Benwood, Virginia Occidental. Virginia es un estado Illuminati en Estados Unidos. Ahora un suburbio de la ciudad de Wheeling, Sinclair creció en Independence, Kansas. Hijo de un farmacéutico, tras terminar la secundaria, ingresó en el departamento de farmacia de la Universidad de Kansas, en Lawrence. Trabajaba como farmacéutico en 1901 cuando el negocio fracasó. Entonces comenzó a vender madera para torres de perforación en los yacimientos petrolíferos del sureste de Kansas. Paralelamente comenzó a especular con acciones petroleras. La oportunidad se le brindó por parte de la industria petrolera en rápida expansión, que lo llevó a convertirse en corredor de concesiones y adquirir una participación en White Oil Company. En 1904 Sinclair se casó con Elizabeth Farrell. Ella era originaria de Independence, Kansas. A los 30 años ya era millonario. ¿Te parece esto lógico? Pues no, no lo es. Ni con las leyes de Estados Unidos, que obviamente permiten que la gente salga de la miseria. Los Illuminati establecieron una constitución socialista en México que si tú te encuentras petróleo te lo roba Claudia Sheinbaum, te lo roba Andrés Manuel López Obrador, porque dicen que es propiedad de la nación. En cambio en Estados Unidos encuentras petróleo en tu propiedad, es tuyo. En 1910, 4 empresarios, Eugene Frank Blaze, Charles J. Winstman, William Connelly y Harry F. Sinclair compraron el fallido Farmers National Bank de Tulsa. Crearon una nueva entidad, el Exchange National Bank, un banco, y nombraron a Sinclair como presidente, a este señor, a Harry Ford Sinclair. Posteriormente rebautizado como National Bank of Tulsa, fue precursor del actual Bank of Oklahoma, que obviamente tuvo una participación en 1913 para la imposición del Banco Rothschild de la Reserva Federal. El 1 de mayo de 1916, el exitoso Sinclair formó la petrolera Sinclair Oil. A partir de los activos de 11 pequeñas compañías petroleras que ya eran de su propiedad, simplemente las unió. Compró Hyundai Refining Company de Chicago, propietaria de varios oleoductos y refinerías. A finales de la década de los 20, las refinerías de Sinclair tenían una capacidad de producción de 80,000 barriles al día y habían construido casi 1,000 kilómetros de oleoductos en Estados Unidos. Las operaciones se expandieron a varias otras áreas, incluida la propiedad de minería de carbón, de 49 kilómetros cuadrados o 12,000 acres. La compañía fue clasificada como la 7ª compañía petrolera más grande de los Estados Unidos y la más grande de Medio Oeste. La perspectiva comercial de Harry Sinclair lo convirtió en
un miembro importante de la comunidad empresarial local y ayudó a organizar el State Bank of Commerce, el Banco Estatal de Comercio, que más tarde fue adquirido por First National Bank of Independence, en el cual Sinclair era parte de la junta directiva. Su hermano Earl W. Sinclair sirvió como presidente de la Sinclair Refining Company hasta su muerte a los 70 años de problemas del corazón el 21 de septiembre de 1944. Participó en infinidad de deportes. Saben que los multimillonarios luego tienen equipos de béisbol, de fútbol. No me voy a meter en eso. Nos pasamos rápidamente al escándalo. La imagen de alto perfil de este líder empresarial se vio afectada en el 1922, cuando el periódico The Wall Street Journal informó que Albert B. Fall, el secretario del Interior de los Estados Unidos, había otorgado contratos de arrendamiento petrolero a la Sinclair sin tener licitación competitiva, es decir, simplemente se los dio porque era su amigo, así como lo hace todo Morena para robarse el dinero en México. El contrato de arrendamiento del campo petrolífero eran tierras del gobierno de Wyoming, creando como reserva de emergencia para la Armada de los Estados Unidos, lo que se conoció como el escándalo de Teapot Dome. En última instancia, llevó al Senado de los Estados Unidos al establecimiento de un comité de tierras públicas y topografía para realizar audiencias sobre las circunstancias que habían rodado este contrato petrolero. El resultado fue que se encontró un enorme fraude. En 1927, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que el contrato de arrendamiento petrolero de Sinclair había sido obtenido de forma ilegítima y se canceló. 2 semanas después comenzaron el juicio contra Harry Sinclair en octubre de 1927. Este terminó abruptamente cuando el juez declaró el juicio nulo. Tras la presentación de las pruebas las pruebas de la fiscalía en contra, demostraban que Sinclair había contratado a una agencia de detectives para vigilar a cada miembro del jurado y amenazarlos. Sinclair fue acusado de desacato al tribunal y el caso finalmente llegó a la Corte Suprema el 3 de junio de 1929. Confirmó su condena, fue multado y condenado a 6 meses y medio de prisión, que cumplió como preso número 10.520 en la cárcel de distrito de Columbia. Vean esto, Esto quiere decir que, al menos en Estados Unidos, en esos años, funcionaba de maravilla el poder judicial, porque sancionar a un Illuminati, a mí me parece como algo prácticamente imposible. Mientras estuvo en prisión, a Sinclair se le permitió seguir haciendo cosas farmacéuticas y trabajar como asistente médico. Y fue mientras trabajaba que estas capacidades le permitió que lo llevaran en automóvil a atender a los prisioneros asignados a tareas de trabajo en los muelles de la ciudad. La atención pública y el favoritismo percibido impulsaron a George S. Wilson, director del Distrito de Bienestar Público, a ordenar el fin de estos viajes. No lo sancionaron como tal entonces, porque parecía como si estuviera libre y estuviera utilizando la cárcel como hotel, como ha ocurrido aquí con muchos líderes de grupos criminales en México. Pues así le pasaba a Sinclair, y la prensa no se quedó callada. Probablemente era un tiempo en el que la prensa tampoco estaba totalmente controlada por la élite. En octubre de 1929, el secretario Fall fue declarado culpable de soborno. Entonces se la voltearon, ¿no?, al secretario. No, el secretario era su cómplice y fue multado por $100,000 y sentenciado a 1 año de prisión, convirtiéndose en el primer miembro del gabinete del presidente de los Estados Unidos en ir a prisión por corrupción. El secretario Fall. Vida posterior: tras cumplir una breve condena, Sinclair regresó a su próspero negocio. Había sido propietario de un lujoso castillo renacentista del estilo francés en la esquina sureste de la Quinta Avenida, en la calle 79 de Nueva York, donde tienen sus casas, o varias propiedades tenían la élite Illuminati, los linajes o las dinastías Illuminati. Sinclair vendió la propiedad en 1930. Ubicado en la misma zona donde hay varios museos importantes, fue adquirido por el Instituto Ucraniano de América. Ahí está actualmente la embajada de Zelensky. Harry Ford Sinclair se retiró de presidente de la Sinclair Oil and Gas Company. En enero de 1949 murió como hombre rico en Pasadena, California. En 1956, cuando tenía 80 años,
y enterrado en el cementerio católico romano del Calvario en el este de Los Ángeles. Y no era un católico realmente. Era parte de este linaje, pero obviamente eso no te lo van a poner aquí. Algo importante sobre la compañía petrolera, que incluso es representada de forma cómica en una serie de Disney, la serie Dinosaurios, serie noventera, una de las más exitosas, pero que tiene un mal mensaje al final porque es partidaria de la secta ecologista y de la mentira del cambio climático, que es para dejarnos sin comer, para destruir la cadena de producción de alimentos y también destruir la industria energética. Sinclair Oil Corporation fue una corporación petrolera estadounidense fundada por Harry F. Sinclair el 1 de mayo de 1916. Ya vimos que es prácticamente inexplicable, ¿no? que haya podido pues volverse multimillonario a los 30 años. Necesariamente conectado con la élite se le asignó esto. Esto ocurre muchas veces, en muchos casos, en muchos linajes que he revisado. Sinclair fue clasificada como una de las corporaciones privadas estadounidenses más grandes del mundo. Poseía y operaba refinerías, gasolineras, hoteles, una estación de esquí y un rancho ganadero. Sinclair ha sido durante mucho tiempo un elemento fijo de las carreteras estadounidenses, con el logotipo del dinosaurio y su mascota brontosaurio. Este es un brontosaurio, nosotros lo llamamos cuello largo. En la Feria Mundial de Chicago 1933 y 1934, Sinclair patrocinó una exhibición de dinosaurios destinada a jugar con el vínculo entre la formación de depósitos de petróleo y la época de los dinosaurios, ahora un concepto erróneo, en gran medida desacreditado. Sí, porque a nosotros se nos enseñó que el petróleo son los dinosaurios muertos por el meteorito que cayó. No, se nos ha dicho eso. Otra cosa que también estaría en duda es si esto existió realmente, porque se utilizó mucho la idea de los dinosaurios, el darwinismo también, la teoría de la evolución, para atacar directamente la Biblia, el Génesis, decir que el hombre es un animal y que no tiene nada de especial, cuando no hay ninguna otra criatura mortal, racional, que se pueda ver sobre la faz de la Tierra y en el universo. Entonces él mandó hacer un robot gigantesco con forma de brontosaurio. La exhibición incluía un modelo animado que pesaba 2 toneladas. La exhibición resultó tan popular que inspiró una línea promocional de juguetes de brontosaurios de goma en las estaciones de Sinclair, con cabezas y colas que se movían. Por ahí tengo también uno de esos, ¿no? La eventual inclusión del logotipo del brontosaurio. Más tarde se dieron dinosaurios inflables como artículos promocionales. Una versión antropomórfica apareció como un empleado, o sea, donde cuenta como un dinosaurio humanizado, como un empleado de la gasolinera. Algunos lugares tienen un modelo tamaño natural de mascota ahorcajadas sobre la entrada del edificio. 1916-1960, Sinclair reestructuró esa empresa. Cerca del comienzo de la Gran Depresión, Sinclair vendió la participación restante de su filial de ductos a Standard Oil Company de Indiana, a los Rockefeller, por $72.5 millones. Con estos fondos, incluidos los $33.5 millones adicionales de una emisión de acciones, Sinclair retiró varios pagarés y se preparó para capear la depresión, o sea, para tratar de mantenerse a flote en la Gran Depresión. Entre 1921 y 1922, Sinclair arrendó los derechos de producción de la petrolera a Teapot Dome en Wyoming, sin licitación pública. Ya saben que esto después se supo que era un fraude. El gobierno del líder fascista italiano Benito Mussolini quería aumentar la competencia en el mercado petrolero italiano, controlado por la Sociedad Italoamericana del Petróleo, conocida como SIAP, que a su vez estaba totalmente dominada por la Standard Oil Company de Rockefeller. A medida que el escándalo de Teapot Dome se desarrolló en Estados Unidos y llegaba a la prensa internacional, Mussolini aceleró las negociaciones con un acuerdo firmado el 4 de mayo de 1924.
aunque sin una reunión oficial para evitar la indignación pública. Debido a esto, Sinclair Company es conocida por haber realizado grandes pagos a los líderes fascistas, todos actuando como intermediarios de Benito Mussolini a cambio de un monopolio exclusivo para perforar en busca de petróleo en suelo italiano y en las colonias italianas. Esta parte pues también la vamos a apartar, la vamos a guardar, porque es ampliamente relevante. El acuerdo fue aprobado en la comunicación de prensa del jefe de gobierno de Mussolini emitido el 15 de mayo de 1924 y publicado en la mayoría de los periódicos al día siguiente. El comunicado aseguraba al público que Sinclair Oil había obtenido, mediante contrato, mediante un concurso, una licitación, garantías de no tener relaciones con el Consorcio Petrolero Internacional, o sea que no se le favoreció particularmente. Este caso de corrupción fue reportado por el político antifascista Giacomo Matteotti, quien posteriormente fue secuestrado y asesinado por la recién creada policía secreta de Mussolini, justo antes de que pudiera informar de sus descubrimientos al Parlamento italiano. En su artículo póstumo publicado en la edición de julio de English Life, revista fundada por Brendan Bracken, Giacomo Matteotti, político antifascista, acusó que la Sinclair Oil Company era un instrumento tapadera de los Rockefeller, de la Standard Oil Company, además de revelar graves irregularidades en la relación con la concesión. Las tesis de Matteotti encontraron eco en las notas de Epifanio Panetta, quien contribuyó a la investigación preliminar sobre el asesinato. Según todas las apariencias, empresas como NAFTA y Samper estaban en competencia con la compañía Sinclair, mientras que en realidad estaban en connivencia con Sinclair. O sea, Mussolini nombrara a NAFTA o a Samper o a cualquiera de esas, quedaba el mismo cártel. Y agregó que Sinclair Oil en realidad estaba trabajando en concierto con la Standard Oil Company, que pues es de los Rockefeller y es otro linaje Illuminati plenamente coordinado con ellos. Así como Jean Paul Getty, el de Getty Petroleum, pues estaba perfectamente en connivencia con Hitler y con Stalin. Durante la Gran Depresión, los Sinclair salvó a muchas otras compañías petroleras de la quiebra. En 1932, Sinclair compró los activos del oleoducto de las compañías como por ejemplo Prairie Oil and Gas del sur de los Estados Unidos, Rio Grande Oil Company de California. La compra de Prairie también le dio a Sinclair una participación del 65% en Producers and Refiners Corporation, que se conoce como Parco. La Parco sí la conocemos con ese nombre. Sinclair adquirió posteriormente, cuando Parco entró en la administración judicial de 1934. Por último, en 1936, Sinclair compró la subsidiaria de marketing de la costa este, Richfield Oil Company. Que acuérdense que en la serie Dinosaurios, pues el nombre de Richfield precisamente aparece ahí. Es el jefe, ¿no?, de los dinosaurios que se dedican a cortar los árboles, que porque es muy ambientalista pues que podemos decir caricatura, ¿no? Porque es con animatrónicos, la serie de televisión, que además incorpora una amplia variedad de conceptos o ideas de tipo progre, ¿no? Muy discretas, todavía con mucho decoro, pero sí hay una idea feminista, hay una alegoría también a la homosexualidad en el hijo, que había operado en la administración judicial durante varios años. Richfield luego se reorganizó, lo que resultó en la creación de Richfield Oil Corporation. Sinclair fue instrumental en la transferencia del capital y los activos a Richfield. 30 años después, Richfield se fusionó con la Atlantic Refining, ubicada en la costa este, formando Atlantic Richfield. En 1955, Sinclair ocupó el puesto número 21 de la lista de la revista Fortune. 500 Fortune. Para 1969 había descendido al punto 58.
entre los hombres más ricos del mundo. A principios de la década de 1960, Sinclair junto con Henry W. Peters y su hijo Eric Woods desarrollaron aceites para aeronaves Turbo S, utilizados con gran confiabilidad por aviones comerciales militares, misiles también y cohetes de exploración espacial. En la Feria Mundial de Nueva York de 1964 a 1965, Sinclair volvió a patrocinar una exposición de dinosaurios conocida como Dinoland, que presentaba réplicas de tamaño real de 9 dinosaurios diferentes, incluyendo el emblemático brontosaurio. Entre los recuerdos de la exposición se encontraba un folleto de Sinclair y el apasionante mundo de los dinosaurios, y figuras de dinosaurios de plástico modelado. Tras el cierre de la feria de Dinoland, permaneció como exposición itinerante. 2 de las réplicas de Tyrannosaurus y Brontosaurus aún se exhiben en el Parque Estatal de Dinosaur Valley, cerca de Glen Ross, Texas. Otra maqueta, Trachodon, no sé qué sea eso, se exhibe en el zoológico de Brookfield, a las afueras de Chicago, Illinois. Una réplica de un Triceratops, un tres cuernos, perteneciente al Centro de Ciencias de Kentucky en Louisville, Kentucky, y tras la restauración en el año 2022 se montó sobre el estacionamiento. También hay un Ankylosaurus que se encuentra en la sede de Sugarlands en el Museo de Ciencias Naturales de Houston. El Ornithomimus se encuentra en el Museo Público de Milwaukee. El Steganosaurus se encuentra frente al Centro de Visitantes del Monumento de Dinosaurios de Utah, un estado particularmente dominado por la masonería. Una copia del Triceratops también pertenece al Instituto Smithsoniano y exhibe un Uncle Beisley. El tío Beisley, supongo, porque Uncle está en francés, no sé por qué. El Parque del Zoológico Nacional de Washington, D.C. ¿Qué más? ¿Qué más hay con todo esto? Sabemos bien que están plenamente coordinados, ¿no? Todos estos miembros del linaje Sinclair, o Santa Clara, o Sancto Claro, buscando precisamente una doctrina o imponer una forma de pensamiento apocalíptica. ¿Quién es el Mesías? Según ellos, pues ellos van a decir que el Mesías pues es un tipo que va a venir a salvarnos del cambio climático, va a establecer la diversidad sexual como la norma, va a ser un tipo que va a venerar el pecado, la liberalidad del pecado, y se va a olvidar de Dios. Por eso ellos, hablando de un credo apocalíptico, pues tendría que ser forzosamente un líder socialista y LGBT, el supuesto Mesías que ellos dicen de ellos se va a encarnar. Y bueno, sabemos que particularmente el Partido Demócrata, la industria del cine, de la música satánica, del cine masón de Estados Unidos, están muy enojados con el Papa Benedicto XVI por su postura conservadora, por abrazar más aspectos del catolicismo original. Algunos critican que no era lo suficientemente tradicionalista, pero al menos tenía esa intención. Y era asombroso viniendo de un discípulo de Karl Rahner que se rebeló contra toda esa pues intención de cambiar la moralidad de la iglesia. Tom Hanks pues fue el protagonista de la versión en cine del Código Da Vinci y fue acusado por una joven de nombre Sarah Ruth Ashcraft de haber abusado sexualmente de ella y participar en rituales satánicos. Aquí lo vemos con el director de cine masón templario Steven Spielberg. Y hoy, pues la mayoría de los archivos ya no están. Periódico de federalitspapers.org borrado.
Humans Free Podcast borrado, fuera de servicio. Counter Globalist News, error 404, no existe. Esta es la única que sí está todavía disponible. Ella es Sarah Ruth Ashcraft, que en el año 2019 comenzó a denunciar. Si bien Isaac Cappy fue el primero en salir públicamente y etiquetar a Tom Hanks como un agresor de menores, Sarah Ruth Ashcraft también se pronunció el 24 de julio de 2018 e hizo acusaciones personales detalladas. Sarah afirmaba que Hanks la compró a su padre cuando tenía 13 años de edad. Ella habría sido víctima también de la CIA muchas veces con agentes mormones, en sesiones de abuso, lavado de cerebro, disociación de la mente o trastorno de personalidad múltiple para controlarla. Dice, esta soy yo a los 13 años, la edad que tenía cuando Tom Hanks, el actor, no hay error, me compró a mi padre para tener sexo como una muñeca de control mental disociada. ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto dinero ganó mi padre por destrozarme la mente y vender mi cuerpo de niña a lo largo de mi vida? ¿Lo sabré alguna vez?, se preguntaba Sarah. También acusó a Hillary Clinton de violencia, acusándola directamente de participar en un evento ritual de abuso mediante un tuit. En respuesta, Juanita Broaddrick, acusadora de Bill Clinton, el 15 de noviembre de 2017, dijo: tenía solo 8 años cuando conocí a Hillary Clinton en un ritual de abuso ocultista. Ahora tengo 36 años. Es algo que nunca desaparece. Como superviviente, @AntenSnoot, te veo, te creo, te apoyo para decir, se acaba ya. Ella, Juanita Broaddrick, fue víctima, pero de Bill Clinton. Y así podemos encontrarnos una larga lista. Gabriela Rico Jiménez, que acusó a Carlos Slim Domit. No solamente lo acusó de abusarla, de comer carne humana, también lo acusó de participar en el asesinato del secretario de Gobernación de Felipe Calderón, Juan Camilo Mourinho. Muchas cosas importantes dijo, pero obviamente estaba demasiado alterada y se confundían muchas de sus declaraciones. Al igual que otras víctimas, pues la declararon como loca. Ahora bien, ¿hay alguna prueba de esto? Siendo justos, no la hay. Pues claro que no. ¿Es justo etiquetar a alguien así sin pruebas? Pues lo confrontó. Yo creo que no estaba diciendo cosas a sus espaldas. Yo también diría que no, dice. Sin embargo, por otro lado, rara vez hay pruebas en asuntos como estos. Iniciación de Tom Hanks en Hollywood, zapatos rojos y pizza. Que por cierto estaba censuradísimo, ¿se acuerdan? Cuando estaba hipercensurado mencionar todo esto y los correos de Hillary Clinton con John Podesta, en los que sí reconocen que querían darle un golpe de estado a el Papa Benedicto XVI. Who, by the way, después de la muerte Steven de Spielberg Cappy, comenzaron a circular en is internet acusaciones contra Tom Hanks sobre a que era pedophile. cómplice de su muerte. Yep. No fue suficiente que Isaac Cappy llamara directamente a Tom Hanks para que lo investigaran. See how easy that was, Corey? I didn't need $10 million. Oh, I'm not going to talk about Tom Hanks either, who is also a pedophile. Tom Hanks, folks, is a pedophile. I'm sorry if this is the kind of bursting your bubble. All this information is new. Tom Hanks publicó varias cosas sospechosas en su cuenta de Instagram. Niños con calcetines, niños con poca ropa, un guante. ¿Esto qué? ¿Por qué publica cosas así Tom Hanks como si estuvieran encontrando los restos de un cuerpo? Como cuando las madres buscadoras en México buscan fosas clandestinas, huellas. La siguiente foto en Instagram se publicó el día de la muerte de Isaac Cappy, el 13 de mayo, que también, por ejemplo, acusó de que el protagonista de Mi Pobre Angelito, Macaulay Culkin, pues también habría sido víctima de estas redes de trata.
y ritualización. Es un pañuelo rojo en el mundo de los asesinatos o suicidios inducidos de alto perfil. El pañuelo rojo siempre es omnipresente. Se ha encontrado en ahorcados en personajes famosos, a menudo con pañuelos rojos como Kate Spade, Lynn Ren Scott. El pañuelo rojo se ha convertido en un símbolo de quienes se han suicidado por hablar demasiado o por estar a punto de hablar de lo que les pasó, porque luego recuerdan. Muchos años pueden pasar sin recordar lo que realmente les hicieron. En respuesta, la élite ordenó crear una fundación llamada Fundación Síndrome de la Memoria Falsa, y es para tachar de locos a los que comienzan a recordar. Fíjense en el motivo del sureste desértico, en la gran montaña con el pañuelo de fondo. Pues sí, podría ser esto. Esto definitivamente no te lo publica alguien normal, ¿no? ¿Por qué le tomas fotografías eso al piso? A un pañuelo, a un guante abandonado. ¿Alguien se ha preguntado por qué alguien tomaría fotos a un pañuelo? Pues la verdad no. Corre, Forrest, corre, porque pues es un personaje de él, Forrest Gump. ¿Cuáles son las probabilidades de que un hombre que atropelló a Isaac Cappy en la Ruta 66 se llamara Forrest Scott Proctor, cuyo nombre significa administrador del bosque? O sea, esto fue intencional. Run, Forrest, run. Route 66. ¿Sabes lo que significa el 66 para la élite satánica? Traición y venganza. Por eso lo ponen en muchas de sus películas. El 66. Traición y venganza. Me has traicionado, te vamos a aniquilar. Sangre en la caravana frente a una tienda de autocaravanas. Este fue el punto rojo donde ocurrió. Y acá está el campamento de caravanas. ¿Por qué? ¿Por qué vivía en un remolque? Pues porque lo habían arruinado económicamente. Estos pueden hacer que gente quede incluso sin comer. Forrest Gump no es la única película en la que anticipa parecer la muerte de Isaac Cappy. La película de Tom Hanks de 1989 también está Turner and Hooch. Presenta algo interesante. En la película, Tom Hanks interpreta a Scott Turner, un policía maniático del orden del pueblo ficticio de Cypress Grove, que en realidad es Pacific Grove en California. En la película, en el edificio de la esquina sureste en las avenidas Lighthouse y Forest, se usó para representar el ayuntamiento donde se desarrolla gran parte de la película. ¿Cómo se llamaba el individuo que atropelló a Isaac Cappy? Forrest Scott Proctor. O sea, como si fuera el nombre de sus dos personajes. En esta, Tom Hanks era Scott Turner y en la otra Forrest. Y el nombre del que atropella es Forrest Scott Proctor. Además, ¿qué hay de los informes de los testigos locales que afirmaron que el hombre que saltó era diligente con un perro que llevaba 3 meses viendo en la parada de camiones de forma intermitente? Se dice que regaló el perro a otra pareja de indigentes el día de saltar del paso elevado de Trans-Western, desde donde no se ha vuelto a ver a este indigente. Ritualismo rítmico de estas publicaciones. En primer lugar, 3 puestos. Solo hay 3 grados en la logia azul de la francmasonería. 3 puestos, 3 grados. Este número es el principal que se encuentran dispersos en la mayoría de los tiroteos rituales públicos. 72 días entre la primera y la segunda publicación, 40 días entre la segunda y la tercera. Las últimas fotos que se publicaron al día siguiente de la muerte de Isaac Cappy, señalé la importancia de los números 72 y 40. También debería ser del 66, pero hay exactamente 32 días entre la primera y la segunda publicación, o sea, el grado más alto del francmasón que puede alcanzar sin que se le conceda es el 33. ¿Cuál fue la reacción de Tom Hanks? Pues nada, no hizo absolutamente
Nada, es como si el hecho de que murió alguien que lo acusó de asesinato ritual y abusos no le importara, no le afectara nada. El señor Hanks no ha eliminado las fotos ni los comentarios al respecto. Cabría pensar que tendría un publicista o incluso un buen amigo que lo animaría a retirarlas porque no se ve nada bien. Esto lo escribe Corey Daniel, autor de esta publicación. Gracias, Corey. Es bastante revelador, bastante sugestivo. Y sí, teníamos bien reconocido, ¿no? Que su principal afán era desprestigiar completamente la institución católica y traer un papa progresista, un papa de la secta del cambio climático. Ese fue Francisco. Ahí está Bill. Participó en un show cómico, yo no lo recuerdo. Hanks incluso ha involucrado en la agenda actual pro vacunas. A ver qué fue lo que hizo sobre las inyecciones. I simply do not get it. It is literally the least you can do. And if anybody wants to build up an argument about doing the least they can do, I wouldn't trust them with a driver's license. I mean, when you drive a car, you got to obey speed limits. You got to use your turn signal. You got to avoid hitting pedestrians. Lo que if you can't do those, exigía o lo que él decía es que la gente tenía que utilizar los cubrebocas, ¿no? Así como el Papa Francisco, que decía que era un acto de amor, y así como también el arzobispo de Chiclayo, en ese entonces el cardenal Prevost, que también exigía las inyecciones. Después de tales acusaciones, verlo danzando o jugando con niñas, pues generaba mucha desconfianza. Yeah, I'm proud of her. I mean, did she make some mistakes? Yeah. Mistakes are okay. Mucha desconfianza. ¿Cuál es el papel que ocupa Tom Hanks en el Código Da Vinci? Pues era el papel de un investigador, ¿no? Tom Hanks criticó la saga del Código Da Vinci y recordó la noche que se cambió frente a la Gioconda, la Mona Lisa. En declaración al New York Times, el actor le pegó a los filmes y evocó una bizarra sesión de rodaje al interior del Museo del Louvre. Recaudó más de 760 millones de dólares en el año 2006. También hizo Ángeles y Demonios y la tercera parte, El Infierno, del año 2016. Sin embargo, quien no guardó un buen recuerdo del proyecto fue Tom Hanks, el detective de símbolos Robert Langdon, en la trilogía, tal como lo expresó en una entrevista. La falta de precisión histórica, calificándolo de atractivo comercial pero torpe y tonto. Luego ya no quería que lo asociaran con esto, desde luego. Si todas esas secuelas de Robert Langdon son una tontería... Sí, dice, todas esas secuelas de Robert Langdon son una tontería. El Código Da Vinci fue una tontería. Quiero decir, Dan Brown, que Dios lo bendiga, dice, aquí hay una escultura en un lugar de París. No, está muy lejos. ¿Ves cómo se forma una cruz en un mapa? Bueno, es una especie de cruz. Esas son deliciosas búsquedas del tesoro, tan preciosas para la historia como las películas de James Bond lo son para el espionaje. Todo lo que estamos haciendo era prompter, una distracción. Y ya para concluir, reiterar la capilla de Roslin, ubicada en Edimburgo, Escocia. ¿Quién era el duque de Edimburgo? Pues el esposo de Elizabeth II de Inglaterra, que también es acusada de cosas como estas desde el año 2010 por un hombre, William Combs, que estuvo en un internado en Canadá. Acusa de cosas muy similares a lo que dijo Sarah Ruth Ashcraft,
a lo que dijo Isaac Capi, a lo que dijo Gabriela Rico Jiménez. La capilla de Roslin, ubicada en Edimburgo, Escocia, es un templo del siglo XV famoso mundialmente por ser el escenario final de la novela y película El Código da Vinci de Dan Brown. Un libro, una literatura, novela blasfema contra Cristo, famosa por sus intrincadas tallas, símbolos masónicos y templarios. La capilla es un lugar donde los protagonistas buscan el Santo Grial. Fue construida en 1446 por la familia Sinclair. Escenario final, la película protagonizada por Tom Hanks utiliza la atmósfera real de la capilla con el clímax de la historia mostrando la cripta y la nave principal, aduciendo que ahí están los descendientes de Cristo. El Santo Grial, la trama sugiere que la cripta sellada es el escondite del Santo Grial y el tesoro de los caballeros templarios. El pilar del aprendiz, una de las tallas más famosas y detalladas que aparece en la película, es el pilar ricamente esculpido. Simbolismo misterioso, la capilla cuenta con 110 hombres verdes, rostros con vegetación y tallas enigmáticas, incluyendo lo que algunos creen son mazorcas de maíz talladas antes del descubrimiento de América. Que era como lo que decía Jacques de Mathieu, ¿no? Que en paz descanse, el historiador Jacques de Mathieu hacía una idea de que los caballeros templarios habían venido a América y que por eso tenían tantos recursos. La versión de Jacques de Mathieu decía que los templarios no fueron destruidos en 1314, sino que una parte de la flota escapó a La Rochelle, del puerto de La Rochelle a Río de la Plata, llegando a Paraguay y Argentina. Tiene libros como El gran viaje del Rey Sol. Alegó que los templarios se mezclaron con los nativos, establecieron civilizaciones y enseñaron conocimientos avanzados vinculados, pues sobre todo con lo que tenía que ver con producción agrícola, ¿no? No hay una explicación por qué aquí los indígenas no tenían armas de metal si eso fuera cierto. Muchos consideran que Jacques de Mathieu era un ideólogo del nazismo. Colón llegó después, ese fue su famosísimo libro. Colón llegó después de Jacques de Mathieu. Mística y política, el secreto del temple, la plata del temple, los templarios de México, el país de los antepasados, los hombres del temple, los dioses enemigos, los blancos de antaño, la tierra de asilo de los templarios, símbolos templarios en América, irlandeses, vikingos, templarios, la herencia portuguesa. Eso es todo.